Capítulo 437, sobre mi madre, 3. Gracias. Amanda respondió con una sonrisa suave al escuchar las palabras de Ren. Saliendo directamente de su propio combate, estaba bastante cansada, sin embargo, pensando en la situación de su propia madre, rápidamente descartó todo su cansancio y decidió visitar a Ren. Además del hecho de que quería asegurarse de que estaba bien, también quería ver si podía ayudarla. Amanda entendía bien su situación. Sabía que la situación de su madre era grave y también sabía que si no hacía nada, el problema no se resolvería solo. En lugar de guardar el problema para sí misma, se responsabilizó de intentar pedir ayuda y la primera persona que se le vino a la mente fue Ren. También pensó en preguntarle a Kevin, pero se sintió más cómoda preguntándole primero a Ren. Aunque se sentía cómoda con Kevin, se sentía más en paz cuando estaba con Ren. Además, después de haber hablado con él, Amanda sabía que acababa de regresar del dominio de los enanos. También sabía que su relación con ellos era buena y por lo tanto, después de pensarlo cuidadosamente, decidió preguntarle si tenía una forma de resolver la maldición del rompementes. Sus esperanzas eran bajas, pero aún así, no haría daño preguntar. Sentándose, colocando ambas manos en su regazo, Amanda echó un buen vistazo al lugar antes de que sus ojos se posaran repentinamente en un pequeño gato negro sentado en el borde de la ventana. Pudding. Exclamó sorprendida. Un torrente de recuerdos le atravesó la cabeza de repente mientras la sorpresa en sus ojos se hacía más grande. Como está aquí, pensó al principio, pero después de eso, mirando su peludo pelaje, su mano derecha se contrajo instantáneamente, ya que tuvo un impulso repentino de acariciarla. Sin embargo, en el momento en que las palabras de Amanda se desvanecieron, el cuerpo de Pudding se contrajo de repente, mientras la habitación se congeló por un segundo antes de que una sonrisa irónica apareciera en la cara de Ren. Rascándose la parte de atrás de la cabeza, Ren forzó una risa antes de apartarse de Pudding. Ja, ja, sí, es Pudding. Volvió la cabeza para apartar la vista de ella. Amanda inclinó la cabeza al ver esto, pero recordando el propósito de su visita, dejó de prestar atención a Pudding y se aclaró la garganta. Kyum, kyum. Sus suaves tosidos resonaron por la habitación, atrayendo la atención de Ren. Sintiendo el cambio en el estado de ánimo de Amanda, se sentó derecho. ¿Qué te pasa? Cepillándose el pelo detrás de la oreja, Amanda dijo suavemente. ¿Te acuerdas de la conversación que teníamos en las gradas del torneo? ¿Gradas del torneo? Poniéndose la mano en la barbilla, una mirada pensativa apareció en su rostro mientras hacía todo lo posible por recordar la conversación anterior que había tenido con ella. Mientras pensaba, mirándolo desde donde estaba sentada, Amanda lo observó detenidamente. Ha cambiado. Pensó. Amanda no era del tipo que se preocupaba por el aspecto de alguien, sin embargo, si tuviera que decir algo, era que el Ren actual era mucho más guapo que en el pasado. No solo sus rasgos faciales eran más afilados y cincelados, sino que también lo era su cuerpo, que antes solía ser muy delgado. Sin darse cuenta, el lado de sus mejillas se calentó obligándola a girar la cabeza hacia un lado. Afortunadamente, la vergüenza no duró mucho tiempo, ya que la fuerte voz de Ren resonó en cada rincón de la habitación. Ah. Mencionaste algo sobre tu madre. Su rostro rápidamente se volvió serio. Recomponiéndose, Amanda asintió con la cabeza. Sí. ¿Le pasó algo? Ren preguntó antes de levantar la cabeza y mirar cuidadosamente alrededor del lugar. Dijiste que ella estaba aquí, pero no la veo por ningún lado. La acción repentina de Ren tomó a Amanda por sorpresa y no pudo evitar sonreír ante sus acciones. La forma en que movía la cabeza buscando a su madre era divertida. Después de todo, no había nadie más que ella en la habitación. Claramente estaba exagerando por nada. Pero era por cosas como esas que ella se sentía cómoda con él. Pero su sonrisa no duró mucho, desapareció de su rostro y su cara se oscureció. Está enferma. Amanda dijo finalmente, y Ren dejó de moverse. Después de esto, la preocupación y la sorpresa brillaron en sus ojos. Inclinándose hacia adelante, preguntó. Si no te importa que te lo pregunte, ¿qué le pasó? Amanda sintió con la cabeza. Ya se había preparado para contarle todo lo que había pasado.
Mordiéndose el labio inferior, respiró hondo antes de comenzar a contarle todo lo que había sucedido no hace mucho con la reina elfa. Desde cómo la trajo a este lugar extraño, hasta cómo le contó sobre la situación de su madre y cómo había salvado la vida de la reina. Mientras hablaba, se aseguró de no perderse un solo detalle. Después de llegar al lugar, vi a mi madre descansando dentro de una gran cápsula. Aunque no se parecía exactamente a la de mis recuerdos, aún podía decir que era mi madre. Con cada palabra que Amanda hablaba, la pesadez en su pecho comenzó a desaparecer lentamente a medida que sus palabras se volvían más claras. Se sentía como si una pesada carga se hubiera levantado de ella, haciéndola hablar con más calma. La reina dijo que mi madre está actualmente bajo la maldición del rompecorazones y que si no se hace nada, quedará atrapada para siempre en la cápsula, sin ninguna esperanza de volver a despertar. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente terminara de contarlo todo. Con la cabeza baja, tenía una mirada amarga en su rostro. Apretando el puño, murmuró en voz baja. Sé que probablemente no sabes nada sobre mi situación actual y que probablemente estoy añadiendo a tus problemas, pero me alegro de que hayas escuchado lo que tenía que decir. Una sonrisa amarga y triste apareció en su rostro. Para ella, esto se parecía más a una sesión de desahogo. Desde el principio, nunca tuvo mucha esperanza de que Ren pudiera tener una solución a su problema, pero aún así, quería que al menos supiera su situación actual. Levantando la cabeza y preparándose para irse, su cuerpo se congeló de repente cuando vio la cara de Ren. ¿Esto? Mirando a Amanda, que me miraba a mí, me quedé momentáneamente sin palabras. Recordando las palabras que me dijo mientras contaba los eventos que la llevaron a descubrir que su madre estaba viva, realmente no pude evitar sentirme conmocionado internamente. ¿Había tal historia? Este fue el primer pensamiento que me vino a la mente. Además, lo que era aún más impactante era el hecho de que no sabía de un asunto tan importante. Especialmente si se trataba de Amanda, uno de los personajes principales de la historia. ¿La entidad lo omitió a propósito? Pensé para mis adentros mientras intentaba entender la situación. Aunque era una posibilidad descabellada, sabía que tenía que tenerlo en cuenta. Por muy descabellado que fuera, la posibilidad de que me mordiera el trasero en el futuro no era imposible. Sin embargo, fue entonces cuando de repente recordé algo importante. Concentrando mi atención de nuevo en Amanda, que parecía estar muy decaída, le dije suavemente. En realidad, conozco una forma de curar la maldición de tu madre. Amanda tardó un momento en reaccionar, pero en el momento en que procesó esas palabras, se puso de pie conmocionada y me miró con ojos llenos de una mezcla de sorpresa y asombro. ¿De verdad? Preguntó con una voz llena de esperanza. Asentí con la cabeza. Sí, lo hago. La maldición del rompecorazones. Pensando en el pasado, cuando fui a Imorra con Kevin para recoger la cura, nunca hubiera pensado que tendría que volver a usarlas. En realidad, ahora que lo pienso, no había alguien que se suponía que debía ser curado con las frutas. La razón por la que Kevin fue a Imorra fue para recoger las frutas Surin para curar a alguien de la maldición del rompecorazones. ¿Era esa persona la madre de Amanda? Si es así, ¿por qué no sabía nada de esto? Además, si juntaba todo, Kevin fue a Imorra cuando él era. Cuanto más lo pensaba, más perplejo me volvía. ¿Esa información fue omitida a propósito? Realmente no lo sabía, y no estaba muy contento con esto. Sin embargo, aunque quería pensarlo más, mirando a Amanda, que parecía estar mirándome con ojos llenos de esperanza, le sonreí. No tienes que preocuparte demasiado por la situación de tu madre. Tengo una cura para ella. Los hombros de Amanda comenzaron a temblar de repente al escuchar mis palabras, pero antes de que pudiera decir algo más, cerró rápidamente los ojos y se calmó. Pronto, abriendo los ojos de nuevo, una mirada tranquila apareció en su rostro. Me quedó claro que no quería dejar que sus emociones controlaran su racionalidad. Una sonrisa se me dibujó en la cara al ver esto. Ella era una chica fuerte, y me caía bien por eso. Gracias. Susurró suavemente antes de sentarse de nuevo en su silla. Había una mezcla de alivio, gratitud, e incluso algo más en su voz que no podía entender bien. Aquí. Sacando una tarjeta pequeña de mi espacio dimensional, se la lancé a Amanda,
quien la atrapó con una mano. Bajando la cabeza, miró la tarjeta con una expresión confusa en su rostro. ¿Qué es esto? Esas son las llaves de mi habitación. Respondí con calma. Si vas a mi habitación, debería haber una caja fuerte cerca de la habitación. La contraseña es 887.930, y ahí deberías poder encontrar mi brazalete dimensional. En él está la fruta que puede curar a tu madre de la maldición. Como tenía un combate muy importante, temía que mi espacio dimensional se rompiera durante la pelea, así que decidí guardar todos mis objetos importantes dentro de otro espacio dimensional antes de ponerlo dentro de una caja fuerte. El libro rojo también estaba guardado dentro de la caja fuerte. Yo habría ido en su lugar, pero en este momento, no estaba en condiciones de ir, así que solo podía hacer que ella fuera por mí. Agarrando la tarjeta con su mano, Amanda me miró con gratitud antes de tomar una respiración profunda. Mordiéndose los labios suavemente, murmuró una vez más. Gracias. No hay de qué. Agitando mi mano, me recosté en mi cama. Aunque la fruta Surin valía bastante, no me arrepentí de dársela a Amanda. Además de ser una de las personas más cercanas a mí, también era alguien que pasó por mucho. De hecho, la situación con su padre probablemente fue resultado de mis propias acciones, y me sentí un poco culpable por eso. Sí, su padre siempre habría ido al reino demoníaco, sin embargo, no estaba destinado a ser tan pronto. Mis acciones cambiaron el futuro y, como resultado, hicieron que él corriera aún más peligro del que se suponía. Levantándose, con la tarjeta de mi habitación apretada en su mano, Amanda murmuró algo antes de salir de la habitación. Definitivamente te pagaré. Era débil, pero lo escuché. Antes de que pudiera decir algo más, abriendo la puerta, Amanda salió directamente de la habitación, dejándome solo con Angélica en la habitación una vez más. Cubriéndome la cara con la mano, me recosté en la cama mientras pensaba. Me alegro de haber podido ayudar. Justo cuando estaba a punto de irme a dormir, una sombra se proyectó sobre mí. Frunciendo el ceño, abrí los ojos, y me quedé sorprendido por la presencia de Angélica. Con ambas cejas fuertemente entrecerradas, una mirada complicada cruzó su rostro. Dándome cuenta de que algo andaba mal, abrí la boca y pregunté. ¿Qué pasa? Sin embargo, deseé no haber dicho esas palabras, ya que sus siguientes palabras hicieron que mi cuerpo se congelara por completo. Si no quieres morir, debes evitar que cure a su madre. Capítulo 438, sobre mi madre, 4. Si no quieres morir, debes evitar que cure a su madre. Las palabras de Angélica resonaron por toda la habitación, y mi cuerpo se congeló como resultado de sus palabras. Después de lo cual, mi cabeza se giró en su dirección. ¿De qué estás hablando? Moriré si Amanda cura a su madre. ¿De qué demonios estaba hablando? Sentándose de nuevo en su silla y cruzando las piernas, Angélica asintió con la cabeza. Una pesada solemnidad descendió sobre la habitación. Sentándome derecho, esperé a que hablara. Después de una breve pausa, Angélica abrió la boca y preguntó. ¿Recuerdas cuando firmamos un contrato? Sí. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue un par de días después de que lograra derrotarla y quería que se uniera a mi grupo. Pero, ¿por qué de repente estaba preguntando por esto? Frunciendo los labios, las delicadas cejas de Angélica se juntaron antes de que finalmente dejara escapar un largo suspiro. Voy a ir al grano. La persona que ha maldecido a la madre de Amanda fui yo. ¿Eh? Mis ojos se abrieron de golpe al escuchar sus palabras. De la nada, Angélica me soltó una bomba. Mi boca se abrió y se cerró repetidamente, mientras luchaba por encontrar las palabras correctas para decir. Finalmente entendí el significado de sus palabras anteriores. De ninguna manera, forma o forma, la parte A puede dañar a la parte B y viceversa. Esta era una de las cláusulas en el contrato de mana que firmamos, y yo darle la cura a la madre de Amanda sería una violación directa del contrato, ya que dañaría directamente a Angélica. Esta cláusula también fue la razón por la que Angélica me contó sobre la situación. Si ella no me lo dijera, también estaría rompiendo la cláusula. ¿Esto? Tenía muchas preguntas que quería hacer. Sin embargo, sabía que no podía dejar que mis emociones se apoderaran de mí.
Cerrando los ojos y calmando mis latidos irregulares, los abrí de nuevo y miré alrededor. Luego, mirando a Angélica por el rabillo del ojo, hablé dentro de mi mente. En caso de que alguien escuche nuestra conversación, es mejor que nosotros dos hablemos telepáticamente. De acuerdo. Angélica asintió con la cabeza. Después de lo cual, la energía demoníaca brotó repentinamente de su cuerpo mientras volvía a su forma de gato. Saltando a la cama, volvió a hacer un movimiento hacia el borde de la ventana. Una vez que se acomodó, procedió a mirar por la ventana. Mientras esto sucedía, respirando profundamente y tratando de calmar mi mente, que actualmente estaba en ruinas, procedí a interrogar a Angélica. Por favor, cuéntame toda la historia para que pueda hacer un juicio adecuado. Había muchas cosas que quería preguntarle, pero en lugar de preguntarlas, opté por escuchar su versión de la historia primero. A partir de ahí, si hubiera algo más de lo que no estuviera seguro, procedería a preguntar. Antes de eso, solo quería escuchar lo que tenía que decir por sí misma con respecto al asunto. No quería tomar decisiones precipitadas. Levantando su pau y acariciándose la cabeza, imitando el movimiento de un gato, Angélica asintió con la cabeza antes de que su voz entrara en mi mente. Sucedió hace un tiempo. Hace unos 15 años si no recuerdo mal. Mis cejas se fruncieron. 15 años atrás, ¿eso fue hace mucho tiempo? ¿El papá de Amanda ya tenía un rango alto en ese entonces? Había que tener en cuenta que los humanos no vivían tanto como los demonios, y por lo tanto, 15 años era mucho tiempo. Si fue hace 15 años, dudaba que el padre de Amanda tuviera rango. Sin embargo, eso aún no explicaría cómo pudo maldecir a la madre de Amanda. Después de todo, puede que no haya tenido rango, pero la disparidad de fuerza debería haber sido grande. En ese entonces, solo era una demonio de rango varón, y recién elegida como la matriarca de la tribu del Encanto. Como la recién elegida matriarca, era muy ambiciosa, y se presentó una oportunidad. Angélica hizo una pausa y me miró. Pellizcando el centro de mis cejas, procedí a preguntar. ¿Podría esa oportunidad tener algo que ver con que tú maldijieras a la madre de Amanda? Volviendo la cabeza y girando su cola en el aire, Angélica respondió suavemente. Es exactamente eso. Al escuchar sus palabras, la confusión dentro de mí creció. Dime más sobre esta oportunidad. No te ofendas, pero dudo seriamente que tengas la capacidad de realmente poder maldecir a su madre. Incluso si fue hace 15 años, Angélica no debería haber sido lo suficientemente fuerte como para hacer eso. Afortunadamente, las siguientes palabras de Angélica lograron resolver algunas de mis dudas. Tus palabras son correctas. De hecho, era demasiado débil en ese entonces para maldecir a su madre. Aunque el padre de Amanda aún no era el líder del gremio, la seguridad alrededor de su madre era simplemente demasiado para una demonio de rango varón como yo, incluso si tuviera el apoyo de mi tribu. Bueno, sí. Eso es de esperar. La madre de Amanda era la esposa del maestro del gremio número 1 en el dominio humano. Independientemente de cuán débil fuera la humanidad, seguía siendo una potencia que la mayoría de los demonios no se atreverían a tocar sin las preparaciones adecuadas. Siendo tan estricta la seguridad, ¿cómo pudiste maldecir a la madre de Amanda? Tuve apoyo. Angélica respondió rápidamente. Mi cabeza saltó hacia arriba cuando escuché esto, ya que una idea se formuló repentinamente dentro de mi mente. ¿Podría ser el clan Lujuria? En efecto. Angélica asintió con la cabeza, y me cubrí la cara con la mano. Mierda, no es de extrañar que hayas podido maldecirla. A diferencia de la tribu Encantó, el clan Lujuria era una enorme organización demoníaca. Si tuviera que estimar su poder, probablemente era más fuerte que la unión actual, y no solo más fuerte, sino incomparablemente más fuerte. También hay que tener en cuenta que había otros 6 clanes de similar fuerza. Si no fuera por las otras razas que eran la prioridad, la humanidad habría sido exterminada hace mucho tiempo. En medio de mis pensamientos, Angélica continuó. El clan Last es enorme y poderoso. Más de lo que jamás puedas imaginar. La tribu en la que yo estaba, la tribu Charm, es una tribu pequeña que fue ramificada al dominio humano para expandir la influencia del clan. Angélica se detuvo de repente y se volvió para mirarme, tratando de asegurarse de que yo entendía.
Dándole un leve asentimiento, continuó. Como representante de la tribu Charm, fui seleccionado como el demonio que iba a poner la maldición sobre la madre de Amanda. El objetivo principal de esto era, como probablemente ya te has dado cuenta, intentar apoderarse del gremio número 1 en el dominio humano. Lo entiendo, pero, ¿por qué tú? ¿No podían haber elegido a un demonio más fuerte? No pueden. Angélica negó con la cabeza. En aquel entonces, los demonios más fuertes estaban ocupados tratando de establecerse en la Tierra y también estaban luchando contra las otras razas. Escuchando sus palabras, todavía tenía algunas dudas. Honestamente, realmente no me creí la idea de que Angélica fuera seleccionada de entre todos los demás demonios que podrían haber sido elegidos. Lo más probable es que hubiera algo que no quería decirme, y aunque quería saberlo, no la presioné. Probablemente había una razón por la que no quería decirme. Dado que el contrato de Mana establecía que ella no podía pensar en hacerme ningún daño de ninguna forma, pude notar que no me estaba revelando esto para protegerme. O tal vez algo más. Realmente no estaba seguro en este punto. Retrocediendo mi cuerpo, puse mi mano sobre mi barbilla y me puse a pensar. Después de un rato, miré a Angélica y compartí mis hallazgos. En resumen, ya puedo predecir lo que pasó después. Con la ayuda del clan Last, de alguna manera fuiste capaz de maldecirla, sin embargo, en el momento en que intentaste amenazarla, en lugar de seguir tus órdenes, ella huyó directamente. No queriendo decepcionar al clan Last, intentaste perseguirla, y de alguna manera fallaste, lo que resultó en que activaras la maldición. Al activar la maldición, pensaste que había muerto y te olvidaste de ella. Realmente no hacía falta ser un genio para captar la esencia de la situación, y cuando terminé de contar mi especulación, Angélica solo pudo asentir con la cabeza impotente. Eso es correcto. Sin embargo, en aquel entonces, realmente pensé que la había matado. Entiendo lo que quieres decir. La madre de Amanda se podía considerar afortunada. De no haber sido la reina la que estaba a su lado, habría muerto hace mucho tiempo. Levantando la cabeza, un pensamiento repentino me vino a la mente. Espera, ¿fue este fracaso la razón por la que elegiste atacar a Amanda hace un tiempo? Girando la cabeza, la voz de Angélica se suavizó. Sí. Ya veo. Una tontería, ya veo. Debido a su fracaso con la madre de Amanda, parecía tener rencor contra Amanda. Aún así, esta repentina revelación de Angélica hizo que las ruedas de mi cerebro giraran. Algo de esta situación era extraño. Muy extraño. Para que una situación como esta ocurriera, sentí que algo no iba bien. Desde mis recuerdos de la madre de Amanda desapareciendo por completo hasta la repentina participación de Angélica conmigo. Parecía como si este escenario hubiera sido cuidadosamente preparado para atraparme y evitar que curara a la madre de Amanda. Levantando la cabeza, me volví para mirar a Angélica antes de preguntar. Angélica, ¿recuerdas la vez que dijiste que alguien te dio una foto mía, diciéndote que yo era el responsable de la muerte de Ilaiche? Al escuchar mis palabras, los ojos de Angélica se convirtieron en finas rendijas mientras su voz se volvía ligeramente más fría. Por supuesto que no lo olvidé. Mi boca se contrajo cuando escuché la frialdad oculta en su voz. Sin embargo, como era tan duro de piel, decidí fingir que no lo había sentido. Dijiste que no recuerdas exactamente lo que pasó ya que tus recuerdos de esa época fueron borrados, pero sí dijiste que el individuo involucrado era un demonio, ¿verdad? Correcto. Respondió Angélica, su voz un poco menos fría. Al escuchar sus palabras, solo un nombre apareció en mi mente. Everblood. En aquel entonces, cuando estaba tratando de averiguar quién era el responsable de instigar a Angélica a atacarme, recordé calcular la posibilidad de que Everblood fuera el responsable de todo el escenario, y no hace mucho tiempo, también llegué a la conclusión de que Everblood podría haber sido un peón puesto por la otra entidad. Después de todo, él fue el demonio responsable de poner mis manos en indiferencia de Manerk. Era una teoría descabellada, pero este evento fortaleció esa hipótesis. No solo el escenario era un poco demasiado coincidencial, sino que pensando en cómo esa entidad conocía los entresijos de mi personalidad, no dudé ni por un momento de que el hecho de que recogiese a Angélica y la convirtiera en mi compañera fuera parte de su plan. ¿Cuánto has planeado?
Han pasado más de 3 años desde que contracté a Angélica, y ni una sola vez pensé que tal posibilidad fuera posible. ¿Durante cuánto tiempo la entidad que está dentro de mí ha planeado todo? Mi estómago se encogió ante la idea. Mierda. Al final, una maldición escapó de mi boca. Finalmente me di cuenta de lo seria que era la situación. Girando la cabeza para mirar a Angélica, mi cabeza empezó a doler. ¿Cómo iba a resolver esta situación? Debería simplemente decirle la verdad a Amanda y esperar que aceptara el hecho de que estaba trabajando con el demonio responsable de destrozar su familia y su infancia, o debería inventarme una excusa al azar y decirle que esperara un par de años, hasta que terminara el contrato. Agarrando mi cabeza con ambas manos, gemí en voz alta. Ah, esto es lo peor. ¿Realmente no había otra salida? Justo cuando estaba perdiendo toda esperanza, Angélica de repente habló. Una mirada complicada apareció en su rostro cuando dijo esas palabras. En realidad, podría haber una manera. Capítulo 439, sobre mi madre, 5. En realidad, podría haber una manera. Dijo Angélica con una mirada complicada en su rostro. Sus palabras reavivaron la esperanza en mí, sin embargo, eso se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que no había almuerzo gratis en este mundo. De hecho, puede que haya habido una manera, pero definitivamente iba a haber un costo asociado con esa manera. Cerrando los ojos y respirando hondo para recomponerme, los abrí de nuevo y pregunté. ¿Cuál es la manera? ¿Romper el contrato? Sabes que eso no es realmente posible. Los contratos de Maná, independientemente de la voluntad de las partes, no podían romperse. La razón de esto era desconocida, lo mismo ocurría con las habilidades, nadie sabía realmente por qué existían, bueno, eso era en el pasado, ahora lo sé. Era por los registros acásicos. Eran la entidad responsable de crear las leyes del mundo, y en este caso, la ley que habían establecido era que los contratos de Maná no podían romperse. ¿Había una razón más profunda para esto? Realmente no estaba seguro. Dejando eso de lado, era por esta regla que la gente era extremadamente aprensiva al firmar un contrato de Maná. Como ambas partes no podían romper el contrato, si ambas eran incapaces de cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, ambas partes podrían terminar unidas de por vida. Además, no quería romper mi contrato con Angélica. No solo era una poderosa aliada en la que podía confiar, sino que todos los planes anteriores que había hecho con Siluk se iban a ir al garete. Realmente no podía permitirme perderlos. Angélica también pareció haber entendido este punto, ya que rápidamente negó con la cabeza. No, no es eso. Haciendo una pausa, Angélica se acarició las orejas con su pata y dijo con cuidado. El contrato que firmamos en aquel entonces, si no recuerdo mal, su grado no es tan fuerte. Cierto. Asentí con la cabeza. Como dije antes, había diferentes grados para un contrato de Maná. Cada grado significaba un rango diferente para un individuo que podía vincular. Los grados iban desde I hasta V, siendo V el más alto. Por razones obvias, en aquel entonces no podía permitirme un contrato de Maná V, de hecho, incluso ahora no podía permitirme un contrato de Maná V, su precio era demasiado alto. Ese tipo de contratos no solo eran difíciles de conseguir, sino que tenían poca o ninguna oferta y una demanda extremadamente alta. No era algo que pudiera conseguir. En aquel entonces, con el dinero que tenía, solo pude conseguir un contrato de grado 3. Este era el contrato estándar y podía vincular a individuos cuya fuerza era de alrededor de. Cuando lo firmamos, si no recuerdo mal, creo que yo era de rango varón mientras que tú estabas en algún punto entre rango D y E. Sí. De hecho, estaba en ese rango cuando la conocí. Aún así, mis ojos se entrecerraron mientras intentaba entender a qué se refería. Eso era entonces, ahora soy un demonio de rango con D mientras que tú eres de rango C. Ajá. Al escuchar las palabras de Angélica, de repente me dio una palmada en la palma de la mano. ¿Cómo es que no pensé en eso? No me tomó mucho tiempo entender a qué intentaba llegar, y cuando me di cuenta de cuál era su plan, una mezcla de sorpresa y precaución se apoderó de mi rostro. Básicamente estaba insinuando que había una posibilidad de que yo sobreviviera a la reacción del contrato. Mientras lograra romper el rango,
tendría una posibilidad muy real de sobrevivir a la prueba. Dicho esto, incluso si superara el grado de rango, todavía había una posibilidad muy real de que sufriera graves consecuencias. La posibilidad de morir puede que se haya reducido significativamente, pero no estaba precisamente fuera de la mesa. Para empeorar las cosas, incluso si sobreviviera a la reacción del contrato, no se rompería. Simplemente repetiría lo mismo en la próxima violación. Ya sabes las consecuencias de soportar a la fuerza la reacción del contrato, ¿verdad? Angélica preguntó, su voz se profundizó mientras saltaba del borde. Sí. Cerré los ojos y asentí. Luego, abriéndolos de nuevo, miré a Angélica y pregunté. Pero, ¿qué hay de ti? ¿No sufrirás una reacción por romper la maldición? Sí. Angélica respondió con una voz suave. Sin embargo, la reacción no será demasiado problemática para mí. Tal vez en un mes, me recuperaré, sobre ti. Angélica frunció el ceño de repente. Antes de que pudiera decir nada más, la interrumpí. Está bien. Puedo soportarlo. Levantando la cabeza y mirando hacia el techo de la habitación, murmuré suavemente. No creo que sea un problema. Honestamente, sé que esto podría ser una tontería de mi parte, pero sentí que esta era la única forma de resolver todo perfectamente. Había una probabilidad de que muriera, pero creo que con suficientes preparativos podría evitarlo. Incluso entonces, sin duda sufriría graves consecuencias. No estaba seguro de cuánto. Tal vez podría incluso llegar al punto de perder un rango, y obviamente expulsarme del torneo debido a las lesiones, pero sentí que esto era lo correcto. ¿Eh? Mi mente se detuvo repentinamente mientras mis pensamientos se detuvieron allí. Un pensamiento repentino me golpeó. ¿Acaso me gusta Amanda? ¿Era la razón por la que iba a tomar una decisión tan precipitada porque sentía algo por Amanda? Si lo pensaba bien, no era del tipo que arriesgaba su vida por los demás a menos que pusiera en peligro la suya propia. Simplemente no era yo, sin embargo, aquí estaba ahora, a punto de hacer exactamente lo mismo. No podía comprender los sentimientos que tenía. Claro, Amanda era hermosa, guapísima sí tenía que agregar, pero había visto a muchas otras chicas hermosas en mi vida. Sin embargo, al pensar en la posibilidad de que me odiara, mi decisión de dejar que Amanda le diera el fruto a su madre se volvió más resuelta. En el fondo, sabía que si no hacía nada por la situación, y Amanda se enteraba de todo, nuestra relación llegaría a un punto en el que nunca podríamos volver a hablar, y realmente no quería eso. ¿Pero esto significaba que me gustaba? Realmente no lo sé. Me revolví el pelo hasta convertirlo en un desastre. Cuanto más intentaba darle vueltas al asunto, más confundido me sentía. Realmente no sabía nada sobre el romance, y honestamente, no había estado con Amanda el tiempo suficiente para pensar en ella como un interés romántico, sin embargo, porque no quería que me odiara. Justo cuando la tormenta dentro de mi mente comenzaba a agitarse aún más salvajemente, la puerta de la habitación se abrió y Amanda entró. En su mano estaba mi brazalete. Acercándose a mí, sus suaves pasos resonaron en toda la habitación antes de entregarme el brazalete. Aquí. Gracias. Tomando el brazalete de ella, rápidamente centré mi atención en el brazalete. De alguna manera, no pude reunir el valor para ver su rostro. Canalizando mi mana en él, después de un par de segundos, saqué una fruta de aspecto familiar. El fruto Surin, y el fruto responsable de curar a la madre de Amanda de su maldición. Sintiendo la fruta en mi mano, de repente se sintió mucho más pesada de lo que pensé. Se sentía como si estuviera sosteniendo una gran mancuerna de 500 kilogramos. Sabía que todo esto era producto de mi imaginación y una mirada complicada cruzó mi rostro, sin embargo, al darme cuenta de que Amanda estaba aquí, forcé una sonrisa y se la di. Esta es la fruta que puede curar a tu madre. Con los ojos puestos en la fruta que tenía en la mano, Amanda no habló. Sin embargo, pude ver la esperanza brillando en su interior mientras observaba la fruta en mi mano. Extendiendo su mano, Amanda se encogió y la tomó antes de volverse para mirarme y preguntar cortésmente. Puedo. Adelante. Le respondí mientras extendía mi mano, instándola a tomar la fruta. Reuniendo algo de coraje, Amanda finalmente extendió su mano y tomó la fruta. Luego, recuperándola,
Comenzó a examinarla cuidadosamente en su mano. Como toda su atención estaba puesta en la fruta, aproveché esta oportunidad para finalmente echarle un buen vistazo, y en el momento en que lo hice, un pensamiento cruzó mi mente de repente. Se ve como un gato que acaba de encontrar su juguete favorito. Era bastante lindo. La forma en que sus ojos se movían alrededor de la fruta, y sus sutiles cambios en las expresiones faciales fueron una escena bastante cómica para mí. Ja 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 ja. Antes de darme cuenta, una pequeña risa se escapó de mi boca. Me tapé la boca al instante cuando me di cuenta de lo que había hecho. Desafortunadamente, parecía que me había reído un poco demasiado fuerte, ya que la voz de Amanda pronto llegó a mis oídos. Es algo gracioso. Mirando alrededor de la habitación y viendo que éramos las únicas dos personas presentes además de Angélica, simplemente decidí ser sincero. Tú. Mi respuesta pareció tomar a Amanda por sorpresa, ya que ladeó la cabeza, dejando que su cabello negro brillante cayera sobre sus hombros. ¿Qué hice? Te veías muy graciosa. Me recordaste a Pudding. Me encogí de hombros y respondí honestamente. La forma en que miraba la fruta con curiosidad, y como normalmente nunca mostraba sus emociones. Cuanto más lo pensaba, más similitudes encontraba entre las dos. Solté una risita de nuevo. Pudding. Mientras me reía, los ojos de Amanda se convirtieron en rendijas antes de que se volviera para mirar a Angélica, quien la estaba mirando. En el momento en que las miradas de las dos se encontraron, la mano de Amanda volvió a temblar. Con una mirada de incertidumbre, levantando y bajando su mano un par de veces, Amanda finalmente la bajó. Parecía que la mirada de Angélica era demasiado para ella. Realmente debe querer acariciarla. Pensé cuando la vi actuar de esa manera. Sacándome del alegre momento, de repente escuché la voz solemne de Angélica en mi cabeza. ¿Así que realmente vas a hacer esto? Sí. Respondí de nuevo dentro de mi mente. Esta vez mi voz era mucho más firme. Entiendo. Angélica asintió antes de enroscar su cuerpo en la repisa. En el momento en que lo hizo, por el rabillo del ojo, vi a Amanda bajar la cabeza mientras una pizca de decepción cruzaba su rostro. Sonreí en secreto cuando vi eso. Pero esa sonrisa no duró mucho, ya que recordé la conversación que había tenido previamente con Angélica. Sobre lo que le pasó a su madre. Francamente hablando, no le guardaba rencor ni culpaba a Angélica por lo que hizo. No tenía derecho. Angélica era un demonio de pies a cabeza. Sus acciones fueron algo que hizo por su raza, y yo entendí eso. La situación estaba mal, pero no podía culpar a Angélica por nada. El simple hecho de que estuviera dispuesta a pasar por el dolor de romper la maldición era una prueba para mí de que ella era diferente en el pasado. Y aunque no lo fuera, honestamente no me importaba. Ella no era mi mascota. Ella era ella misma. Cerrando los ojos y frunciendo los labios, volví mi atención hacia Amanda. Amanda, ¿cuándo le vas a dar la fruta a tu madre? Después de la próxima ronda. Respondió Amanda después de una breve pausa. Ya veo. Asintiendo con la cabeza, no cuestioné por qué decidió retrasar la cura de su madre, pero esto era bueno. Para cuando llegara la próxima ronda, ya habría hecho los preparativos suficientes para poder sobrevivir a la prueba. Es posible que termine teniendo que renunciar al torneo, pero eso estaba bien. Aunque había un cierto objeto que me interesaba, no iba a ser el fin del mundo. A pesar de que los recuerdos dentro de mi cabeza ya no coincidían con la realidad, todavía sabía de un par de objetos que podía recoger para aumentar aún más mi fuerza. Este pequeño contratiempo no era nada para mí, y honestamente, estaba cansado. Cansado de todas las peleas y los problemas constantes que aparecían uno tras otro. Solo quería volver a casa. Capítulo 440, un último combate, 1. La puerta se cerró y el silencio envolvió la habitación. Apoyándome en la cama, miré hacia el techo de la habitación. ¡Qué problemático! Murmuré para mí mismo. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara la voz de Angélica dentro de mi cabeza. ¿De verdad vas a abandonar el torneo? Sabes que podrías haberle dicho que esperara después del torneo, ¿verdad? Sobre eso. Volviendo mi atención hacia Angélica,
Una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Antes de que pudiera decir nada, Angélica volvió a hablar. Si hubieras participado hasta el final, lo más probable es que hubieras ganado todo. Ese amigo tuyo, Kevin, es más débil que tú. Cerrando los ojos y respirando hondo, no pude negar sus palabras. Aunque todavía no habíamos luchado, pude notar que el Kevin actual era más débil que yo. No solo conocía los entresijos de su forma de luchar, sino que también tenía mucha experiencia en la lucha. Después de todo, no perdí el tiempo en Enlour. Solo saber cómo luchaba Kevin era suficiente para poder vencerlo, y ni hablar de toda la experiencia que había acumulado. Si sabes que es más débil que tú, ¿por qué simplemente te retiras del torneo? Es que estoy cansado, ¿Cansado? respondió Angélica, su voz sonaba sorprendida. Acariciándome el pelo hacia atrás, mi mano se detuvo en una parte de mi cabeza antes de empezar a rascarme. Sí, estoy cansado de todos los problemas constantes que siguen apareciendo de la nada. Solo quiero relajarme por una vez. Respirar hondo. Ya me había expuesto y había demostrado mi fuerza. Los oponentes, probablemente podría vencerlos a todos. No había necesidad de que yo continuara el torneo más. Lo más importante, y la verdadera razón por la que ya no me preocupaba continuar el torneo, era que ya no me importaba el premio principal. El único incentivo que tenía el torneo era el premio principal. Era la única razón por la que me uní al torneo en primer lugar. Sin embargo, esto ya no aplicaba más. Después de escuchar de Amanda lo mucho que la reina élfica se preocupaba por su madre, pensé que mi gesto podría terminar ganándose su favor. Si eso sucedía, ¿cuál era el punto de ganar el torneo? Mejor terminar este evento rápido. Solo para aclarar, la razón por la que le di a Amanda la fruta Surin no fue porque quisiera ganar el favor de la reina. La posibilidad de ganarme su favor solo se me ocurrió después de entregarle la fruta, y por eso ya no tenía el torneo con tanta importancia como antes. Acariciándome la barbilla, mi mente se dirigió a otro tema. Correcto, también debería romper pronto. Cuanto más alto era mi rango, mayor era la posibilidad de que sobreviviera. La única esperanza que tenía cuando esto sucedía era que no perdiera un rango repentinamente. Aunque las posibilidades no eran exactamente altas, todavía era posible. En retrospectiva, incluso si terminaba perdiendo un rango, simplemente regresaría a donde estaba ahora. Además, eso solo era aplicable si realmente perdía un rango. Podría haber una pequeña posibilidad de que solo tuviera que sufrir una cantidad inhumana de dolor, y estaba bien con eso. Nada podría ser peor que lo que me pasó en el monolito, ¿verdad? Espero que sí. En medio de mis pensamientos, de repente sentí una mirada proveniente de mi lado izquierdo. No necesitaba mirar para entender a quién pertenecía la mirada. ¿Por qué me miras así? Tengo curiosidad, ¿por qué no le dijiste la verdad a esa chica? ¿La verdad? Sonreí irónicamente. ¿Sabes que si la reina élfica se entera de tu participación en la situación, podrías morir sin saber cómo moriste? Aunque no pensé que Amanda diría nada, realmente no podía permitirme perder a Angélica. Esta era la mejor opción que se me ocurrió. No pensé en eso. Angélica finalmente dijo dentro de mi cabeza al escuchar mis palabras. Su voz sonaba mucho más débil. Sí, realmente no podemos permitirnos decir demasiado. Entrelazando mis dedos, extendí mis brazos y estiré. Vamos a empezar a hacer preparativos. Justo cuando me había decidido a prepararme para el próximo evento, mi reloj vibró de repente. Probablemente son las parejas para los octavos de final. Pensé al sentir la vibración. Bajando la cabeza y mirando el mensaje escrito en él, mi rostro se congeló. ¿Qué es? En medio de mi repentino comportamiento, la voz de Angélica llegó a mis oídos. Girando para mirar en su dirección, una sonrisa amarga apareció en mi rostro. Levantando mi brazo y girando mi muñeca, la sonrisa en mi rostro se volvió aún más amarga. Mi próximo oponente es alguien realmente complicado, ¿ya ves? Octavos de final. Ren Dover versus Kevin Bass. Así que mucho para el discurso sobre estar cansado y todo. Ay, de verdad, ¿qué clase de mierda de suerte es esta?
Que Kevin sea mi próximo oponente, de verdad, no podía entender cómo la suerte era mi estadística más alta. En serio. Noche tarde. Dentro de una pequeña habitación, tendida silenciosamente en una cama, había una hermosa chica con cabello castaño que se esparcía por toda la almohada. Su débil respiración rítmica resonaba en toda la habitación solitaria. Tic. De repente, uno de los ojos de la chica se movió. Fue muy sutil y casi imperceptible. Como la habitación estaba vacía en ese momento, nadie pudo notar esto. Tic. Tic. Pasaron 10 minutos más, y después del primer tic llegó el segundo y luego el tercer tic. Antes de que se diera cuenta, Emma abrió los ojos, y lo primero que vio fue un techo blanco liso. ¿Qué me pasó? Se preguntó a sí misma. Sus recuerdos estaban borrosos, y apenas tenía recuerdos de lo que había sucedido. Eso no duró mucho, ya que los recuerdos pronto comenzaron a inundar su mente, recordándole exactamente lo que sucedió. Ah, perdí. La cara de Aaron apareció de repente en la cabeza de Emma cuando los recuerdos comenzaron a caer sobre ella. Podía recordar claramente el momento en que él apareció de repente detrás de ella y la apuñaló por la espalda. Si no hubiera sido por la intervención del árbitro, podría haber muerto allí mismo. Fui descuidada. Emma apretó el puño cuando pensó en su derrota. Ya sabía desde el principio que sus posibilidades de vencerlo eran bajas. Debido a todo lo que había sucedido con su tío, muchos de sus recursos fueron eliminados, lo que resultó en que su fuerza estuviera un poco por detrás de los demás. En secreto, esto la había estado carcomiendo. Al ver a sus amigos y a las personas cercanas a ella superarla lentamente, dejándola atrás, Emma realmente se sintió inferior. Como resultado, decidió entrenar aún más duro. La falta de recursos realmente dificultó mantenerse al día con Kevin y los demás, sin embargo, a través de su pura fuerza de voluntad y perseverancia, pudo llegar a donde estaba ahora. Rango, casi. Puede que no haya sido sobresaliente en comparación con Kevin y otros, pero todavía estaba entre los mejores de su generación. La razón por la que luchó contra Aaron fue que quería probarse a sí misma. Quería demostrarles a Kevin y a los demás que no era una carga muerta. Incluso si terminara perdiendo contra Aaron, pensó que habría sido una gran experiencia para ella. Le ayudaría a identificar sus propias debilidades para luego trabajar y desarrollarlas. Desafortunadamente, ella había sido demasiado ingenua. Solo porque Aaron también era humano, no significaba que no intentara matarla durante el torneo. Ella se había unido al torneo con la mentalidad equivocada, y terminó pagando un alto precio por este pensamiento ingenuo. Levantando la cabeza y mirando alrededor de la habitación, Emma se preguntó en voz alta. ¿Dónde están los demás? Pero luego, cuando se dio cuenta de que afuera estaba oscuro, entendió que probablemente estaban durmiendo. Masajeándose la cabeza con la mano, Emma se inclinó hacia un lado y trató de levantarse de la cama. Pero cuando intentó moverse, su rostro se congeló de repente. Bajando el brazo, volvió a intentar levantarse de la cama. Su rostro se tensó tan pronto como intentó mover las piernas una vez más. Yo no puedo mover mis piernas. Su rostro se tiñó de horror al darse cuenta de repente. Ya no podía mover las piernas. Levantando su cuerpo con ambos brazos detrás de ella, Emma intentó moverse en la cama, con la esperanza de ver si todavía tenía alguna sensación en sus piernas, pero todo fue en vano ya que finalmente se dio cuenta de que ya no podía moverlas. Una vez que la comprensión la golpeó, en lugar de llorar o entrar en pánico, simplemente se recostó en la cama con una expresión desanimada en su rostro. Un profundo silencio envolvió la habitación después de esto. Tal vez esto es para mejor. Murmuró finalmente, rompiendo el silencio. Cerrando los ojos, aceptó rápidamente sus circunstancias. Sabía que esto era resultado de su propio fracaso y descuido. Mirando el techo de la habitación, sus ojos se atenuaron con el tiempo mientras pensaba. Tal vez esto realmente sea para mejor. Ya he estado frenando a todos con mis problemas. Al mismo tiempo, en un exuberante bosque verde. Un sonido atronador resonó por todo el bosque cuando una roca se hizo añicos en partículas de polvo. Las hojas crujieron y la hierba se dobló en señal de reverencia. ¡Acha! ¡Acha!
Con una respiración algo áspera, los ojos rojo carmesí de Kevin brillaron admitiendo la oscuridad mientras se fijaban en el área donde antes estaba la roca. Levantando la mano, se limpió el sudor que se había acumulado en su frente. Suspiro. Un largo suspiro escapó de la boca de Kevin mientras miraba su reloj. Tras esto, una rara pizca de solemnidad apareció en su rostro. Aunque esperaba que esto sucediera, no esperaba que sucediera tan pronto. Había que decir que todavía estaban en octavos de final. Las posibilidades de que se encontraran no habían sido bajas, alrededor de 1/32, pero aún así, Kevin había esperado que se vieran mucho más adelante en el torneo. Pero, por desgracia, solo fueron ilusiones por su parte. Los sorteos eran aleatorios, por lo que no podía quejarse. El único problema que tenía era la situación de la lágrima élfica. Si perdía el combate, entonces no podría obtenerlas. Pensó en pedirle a Ren que las consiguiera por él en caso de que perdiera, pero rápidamente negó con la cabeza. Ren podría hacerlo si se lo pidiera, pero Kevin tenía su propio orgullo. La lágrima élfica era algo que tenía que ganar él, no Ren, ni nadie más. Además, no quería que Ren se lo pusiera fácil. Realmente quería luchar contra él con ambos dando todo. Kevin tenía una idea general de lo que Ren había pasado después de su muerte y entendía la diferencia entre los dos. Sin embargo, solo porque Ren había pasado por tanta dificultad no significaba que se hubiera mantenido inactivo. No solo tuvo a Donna como tutora personal durante los 3 años, sino que también había pasado por muchas misiones en las que había matado y eliminado organizaciones asociadas a Monolith. Los recursos que el sistema le proporcionó también fueron ilimitados. En pocas palabras, aunque sabía que Ren era fuerte, posiblemente incluso más fuerte que él, Kevin no tenía miedo en absoluto. Más bien, estaba emocionado. Emocionado por la perspectiva de poder finalmente determinar quién era mejor entre los dos.